Este día me acompaña un gran promotor artístico, artista también, y pues muchas otras cosas que vamos a descubrir este día, porque créanme que sí va a ser un gran descubrimiento, mi gran amigo Sergio Insunza. Gracias, Gladys. La verdad que muy contento de esta invitación. Hemos tenido a lo largo de lo que nos conocemos, hemos tenido desde el primer clic que tuvimos allá por el 2010. En un encuentro que tuvimos en Hermosillo, tuvimos un clic y estuvimos platicando, intercambiando cosas y la verdad desde entonces pues como que hubo esa interacción y como una afinidad y muy contento de estar aquí contigo. Sí, gracias. Hay muchísimo que platicar con Sergio por la trayectoria que tiene en el medio cultural, en el medio artístico nacional e internacionalmente. Y ese espacio, él actualmente es director del Museo Sonora en la Revolución, un museo fabuloso, de lo mejor que tenemos en México. Pero hoy quiero platicar de la persona, del artista, de quién es, cuál ha sido su formación, cuál ha sido su trayectoria en algo que es muy conocido en las artes escénicas, productor, director, supongo que escritor Mm. también, músico, y bueno, cuántas otras cosas que desconozco, pero cuando te acercas a Sergio te das cuenta que el arte y la cultura se le desborda, que tiene una gran pasión eh, por todo lo que hace, de pronto incluso si no sea su medio, no sé si sea artista visual también, pero igual entusiasmado, siempre, además de ser promotor, siempre es un buen público porque asiste, se da el tiempo de asistir a las exposiciones, a los festivales, a todo lo que sucede a su alrededor. Y bueno, Sergio, platícanos, ¿eres de Ciudad Obregón, Sonora? Así es, yo nací aquí en Ciudad Obregón, tuve la verdad que la fortuna de haber nacido aquí en Ciudad Obregón. Mi familia es de Sinaloa, toda mi familia es de Sinaloa. Yo soy del el hijo que nació en Obregón, después de que la familia se tuvo que mudar. Aquí tuve la fortuna de nacer, de crecer. La verdad que muchas de las cosas se las debo también en donde nací y con las personas con las que me rodeé. ¿Por qué? Porque fueron los primeros cómplices de este desborde que yo traía dentro de pues ya aptitudes artísticas, ¿no? Aptitudes artísticas. No crecí en un medio, Gladys, no crecí en un medio donde se me podía, y aparte las dificultades en las que estaba viviendo mi familia, en las que yo podría prepararme o no, pero ahorita te cuento más o menos cómo empecé con todo esto, ¿no? Con todo esto de cómo fui descubriéndome y aceptando y sacando a flote y sobre todo viendo el que la gente disfrutaba de lo que organizaba, de lo que se me ocurría, ¿no? Esto es, tú subes a un escenario, bueno, eso quiero pensar, por primera vez o fuiste público primero. ¿Qué pasó primero? Bueno, lo primero que pasó fue que yo recuerdo que llegó una maestra y era una maestra, yo estaba, ¿qué te puedo decir? En segundo de primaria por ahí. Y llegó una maestra y estaba ella como que muy desesperada. Y por ahí la había comentado con la que era mi maestra formal. Y llegó y me dice, oye, quiero que hagas estos pasos, ¿no? Y yo me levanté y me puse a hacer los pasos. Y así es como que a mí me nació, ¿no? Entonces empezaron a descubrir el artista que yo traía. Realmente fue como que mira, parece que este niño sí sabe bailar, ¿no? Pero no nada más sabía, lo hacía bien, era como que lo disfrutaba más que nada, ¿no? Como que lo disfrutaba y tenía retos, tenía muchos retos.
Eventualmente yo te voy a decir qué pasaba con mi vida, porque yo era de los que, por ejemplo, si no era los primeros de la clase, yo siempre batallé para poner atención. Si se paraba un pajarito en la ventana, yo ya me perdía, le hacía una poesía o lo pintaba. Me iba con el pajarito. Las tareas eran proyectos. Yo hacía mis tardes, o sea, agarraba los recursos de donde sea, pero eran proyectos, traía maquetas, ahí es donde empecé a explotar todo ese desborde, esa desborde mental que yo traía, ¿no? Y recuerdo que después del fin de curso me gustó tanto que enfrente de mi casa había un cine que se llamaba Cine Morelos. Y era un cine que no tenía techo, pero era muy grande. Entonces decidí, oye, ¿por qué no? Le pregunté a mis compañeros, ¿por qué no hacemos como un festival, pero aquí en el cine? Porque yo lo imaginaba en el teatro, yo lo imaginaba sin conocer un teatro, sin conocer, pero yo lo imaginaba en un escenario, en un festival de la escuela, y lo organicé y tuvimos un éxito tremendo. Esa fue en el segundo año, mi primer festival, no solamente en el que participé, sino que lo organicé, ¿no? Y de ahí toda la primaria, ¿no? Toda la primaria ya fue como que esperaban el festival, después del festival de la escuela, pues ya montado, presentábamos en el cine, ese cine que estuvo, pues ya estaba cerrado, ¿no? Y pues eran muy esperados, ¿no? Eran muy esperados los festivales ahí en la Lo, calle, lo ¿no? que, lo que lo que nos estás contando es sumamente interesante. Fíjate, por un lado, bueno, eso que sucede, que se detona en ti, que ya lo traías. Y por otro, la parte histórica. Qué interesante que ese cine fuera utilizado además, que tú ya proyectabas, ¿no? El escenario que tú ya proyectabas. Y aparte, pues no fuiste tímido o como no eras No, nada tímido. no era nada tímido, sí, sí, como te digo, sí me costaba. En la escuela yo siempre estuve serio. Yo después descubrí ciertas cosas de mi personalidad, pero también era como competitivo y como que tenía, como que siempre la vida me ha presentado muchos retos. Nunca ha sido fácil para mí porque la situación económica, por la situación de los problemas de la familia, mi mamá tenía que trabajar, ella se separó de mi papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí no me tocó vivir, pero yo no lo sentía. O sea, Pero ¿quién era tu apoyo? Sí, porque, mi, porque mi- un soñador nunca siente la realidad. mi Y te apoyo lo era mi digo por mamá. lo Mi personal. mamá definitivamente siempre lo ha sido, ¿no? Ujú. Después yo descubrí que todos, o sea, se hicieron, ahorita dije la palabra cómplice. Ujú. Porque, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no hacemos esto? Entonces llegaban las ideas y yo las fabricaba, las organizaba, desde concursos de papalote, torneos deportivos, los juegos, los recreos que nosotros hacíamos a las 5 de la tarde ahí por eso te digo que fui muy afortunado de vivir en esa calle precisamente porque yo nada más, estaban esperando a que Sergio saliera, ¿no? Para empezar a hacer los juegos. Todas las tardes eran de juegos de, Los Encantados, juegos muy dinámicos, ¿no? Muchos, muy dinámicos. Tenemos un grupito ahora pues que el Facebook y que el WhatsApp y que todo eso. Mi mamá sigue viviendo ahí. Es la única, digo, de las pocas mamás que gracias a Dios todavía está viva, está con salud, y hacemos las banqueteadas y lo único que hacemos es nos juntamos a platicar, ¿no? de las experiencias, porque aparte yo contaba cuentos, me ponía a contar cuentos que yo creaba con la mente, no los Qué escribía y los maravilla. creaba. Y algunos se hicieron como mitos, que el sombrerito rojo, nunca se me va a olvidar que una vez inventé lo de un sombrerito rojo, que volaba y se ponía, y me lo creían, ¿no? Y me lo creían, Claro. pero lo contaba cuando era charrero y era chiste, o sea, me encantaba contar chistes, muchos chistes, era así como que
siempre traía esa energía, ¿no? Siempre traía esa energía. Fui como que el hijo también o el hermanito de los vecinos, porque ahora me toca a mí, se peleaban ahí ¿no? Ahora me toca a mí, vente a comer para acá. Y como mi mamá trabajaba, pues tenía, yo soy el más chico de cuatro en mi casa. Entonces, pero sí fui tremendo, tenía mucha inquietud, mucha energía, ¿no? Pues fíjate que Ajá. fuiste el líder de la pandilla positiva, de la pandilla cultural, cómo, supongo, imagino, cómo te debe de recordar los amigos, ¿verdad? Cuánta influencia pudiste tener en ellos y cómo formar un gran equipo. Qué interesante para la historia. Ojalá que un día lo escribas, porque sí son cosas que realmente marcan. Nos marcan, como dices tú, somos afortunados y nos marca todo esto, el apoyo de tu mamá, es el apoyo de ese grupo que creyeron en ti, ¿verdad? Que creyeron y algo hacías bien, ¿no? Porque los soñadores de pronto tenemos a veces pocos cómplices. Exactamente, Entonces, exactamente. de pronto más bien nos ven como qué extraña persona. Pero bueno, te entiendo perfectamente, me encanta. Fíjate que esto yo no lo conocía, te digo, estoy descubriendo cosas y me encanta saberlo y que lo compartas, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido esa percepción desde que te conozco. Hay alguien ahí que ha sido muy creativo de siempre, que ha tenido la oportunidad de sacarlo. Pero sí, también de pronto hay personas que son muy tímidas y luego, no, no, bueno, tuve los retos, nunca fueron, imagínate la edad que me cuentas, pero sumamente interesante. ¿Por qué? Porque has construido, ¿verdad? Fuiste capaz de construirte tú y construir tus personajes. Ujú. ¿Verdad? Que es sumamente interesante. Y bueno, ¿y qué sucede después? Bueno, estás hablando de la primaria, fíjate. Estoy hablando de la primaria, no, sí, te digo, no teníamos los recursos, ni los conectes, ni las facilidades como para transportarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo pues, utilizaba desde los ganchos del tendedero para hacer figuras, desde el lodo. Yo tenía que estar siempre fabricando y haciendo y produciendo, pintaba, dibujaba, sí, leía muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo, el de los primeros regalos que yo tuve, que yo pedí, como cuando yo tuve conciencia que yo pedí, eran libros, enciclopedias. O sea, y leía las biografías y leía selecciones de Reader's Digest, que teníamos una suscripción ahí en mi casa. Me encantaba, citas citables, me las aprendía de memoria. Tenía muy buena memoria cuando me concentraba, ¿no? Pero me forjaba mucho, 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 mucho. Claro. Y como siempre, no es que siempre estuve solo, pero sí tenía muchos momentos para mí, los disfrutaba mucho. Me gustaba estar conmigo mismo, a pesar de que me gustaba estar con gente, ¿no? El asunto es que mucho leer, y te digo, entonces toda mi primaria fue así, o sea, como que descartaba precisamente en lo artístico. Me costaba mucho trabajo poner atención en la escuela. No sabía por qué yo, o sea, por más que ponía, o sea, por más que me explicaban, no nos entendía. Yo tenía que llegar a mi casa a estudiar. Tuve también la fortuna de estar en la guardería y teníamos, les Excelente. decíamos las señoritas, ¿no? Las que tocaban el piano, las que Ah, qué te maravilla. cuidaban y todo eso. Me acuerdo todos los nombres. Yo te puedo cantar ahorita todas las canciones que me aprendí, porque yo estuve desde que nací ahí, ¿no? Hasta los 6 años de edad. Estuve en la estudiantina infantil. Yo me acuerdo que le decía a la maestra de piano, enséñeme. Y fueron mis primeras notas que yo empecé a aprender. Todas las rondas y los cantos me las sé de memoria. Ahorita te las puedo cantar si quiero. Era como más disciplina, porque yo Sí. no tuve la facultad de aprender con una sola explicación. Ahora sabemos que hay muchas formas, ¿verdad?, de aprender. Y bueno, pero algo que siempre va a ayudar es la disciplina. Veo que tienes una gran disciplina, que eres apasionado y disciplinado.
desarrollaste tu oído musical, obviamente, ¿no? Desarrollaste muchas habilidades en ese tiempo. ¿Y luego qué pasa? Ya un jovencito, Ya ¿qué de hace? joven, ya en la secundaria, me dijeron, te vas a ir a la escuela secundaria federal número 2. Y Ujú. fue mi muerte, Gladys, de veras que, o sea, parece que fui a caer en un sistema de educación que fue creado para Sergio. O sea, dijeron, ¿cómo es Sergio? Le vamos a dar, así lo vamos a hacer. La escuela se hizo experimental. ¡Qué maravilla! Se hizo experimental, se llamó experimental y eran 10 experimentales. Digo, yo porque lo pregunté, 10 experimentales en toda la República y esa era la número 8. Y Escuela Secundaria Federal número 2 Rafael Ramírez Experimental 8 así se llamaba la escuela. ¿Y qué tenía de especial esa escuela? Tenía, que aparte que tenía, la verdad que muy buen sistema académico, tenía maestros muy disciplinados, correctos. Teníamos actividades, por ejemplo, los miércoles se llamaban actividades cocurriculares. Los miércoles lo que se hacía toda una agenda y era de apoyo social, de limpiar la ciudad, cosas que a mí me gustan porque también soy como que muy humano, como que me gusta, yo detesto que la gente tire basura en la calle o sea, aquí en el museo yo soy el pepenador, ¿no? Así me le digo, ¿qué haces ahí? Soy el pepenador de basura. Me la llevo juntando la basura. No soporto que haya basura, que haya desorden, ¿no? Y este también había concursos de ortografía, de gramática, de oratoria, de canto, de danza, poesía coral, redacción, o sea, había muchos concursos. Y los concursos se hacían primero, escogían a tu salón, al representante del salón, y luego se hacía el representante de turno, y luego se hacía el que ganara en la escuela, ¿no? No había un concurso que no ganara. ¡Qué O maravilla! sea, no había uno solo que no ganara. O sea, todos, la verdad, estaban peleando el segundo lugar. La verdad, era tanta medicación y no era porque era el mejor, era porque me entregaba el proyecto, ¿no? Y así, te digo, también en las actividades me di cuenta, pues salíamos que sea a la Laguna del Dainare a limpiar, que si salíamos a ciertas plazas, me di cuenta de muchas cosas. Y yo me voy a regresar un poquito al pasado. Cuando yo me paraba en la calle, no olvidar que una vez mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo en medio de la calle? Porque yo me paraba y pasaba horas en la calle. Y yo veía puro terreno, puro terreno, puro Ujú. terreno. Y entonces una vez mi mamá me preguntó, pues, ¿qué tanto ves? Es que yo quiero ir allá donde, o sea, te estoy hablando de que tenía 5 o 6 años, no recuerdo. Es que quiero ir allá donde da vuelta el mundo. O sea, yo sabía que había algo más allá. Mm. Entonces todo esto me dio la pauta, ¿no? De yo ser más independiente, porque sí era independiente desde niño, pero ya de irme en la ruta a la escuela, el valerme por mí mismo, empecé a tener cierto liderazgo que yo no sabía que existía, ¿no? Pero sí era muy formalito, el fajadito, el peinadito, o sea, cuidaba mucho todo eso sin que nadie me lo dijera. Después, en tercero de secundaria, me acuerdo que me invitaron a ser presidente de la sociedad de alumnos. Y yo como que tomé una actitud un poquito más relajada, empecé a desfajarme, empecé a ir en tenis, que nos empezaron a usar los Converse, y yo también he tenido así como que siempre me ha gustado mucho el jugar el uniforme, o sea, como que me cansé del uniforme, este, y hasta que un maestro me paró, me acuerdo, me paró y me dijo, oye Sergio, mira, necesito que te apliques. O sea, después de ser del ejemplo y todo eso, es que tú no te das cuenta. Y él fue el primero que me dijo que tú no te das cuenta, este, que eres un líder natural. No porque tenía la responsabilidad, pero sí era de más por mí, ¿no? Más por la responsabilidad de los demás, pero sí más por mí. Qué maravilla, porque justo te iba cuando me decías que leías y todo esto, había una necesidad de ver el mundo, ¿no? Había necesidad de ver algo más, creo, y es muy interesante, creo, si nos ven jóvenes y todo esto, que es muy bueno soñar y es
maravilloso, pero también es importante el saber el cómo, ¿no? Y yo creo que tú lo descubriste, quizá no te das cuenta por ahí tu mamá o personas, y supiste escuchar, ¿verdad? A los adultos o supiste ver de decir, bueno, nada se puede lograr si no me disciplino, si no veo cuáles son mis áreas de oportunidad y todo eso. Es muy interesante, no quisiera interrumpirte No, 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 de lo claro que no. padrísimo que está todo esto, porque luego Sí. falta, wow. Era siempre bien activo. Entonces supe aprovechar las oportunidades, no supe aprovechar lo que la Yo vida me creo que estaba sí. brindando. Entonces, es que eso es bien importante. Tomaste la oportunidad y que no se vaya, ¿no? Además, bueno, ya tenías capacidad, pero bueno, imagínate desde la primaria con toda esta visión del mundo y cómo fuiste enfocándote. Y luego, bueno, pues sigue cosas muy Sí, interesantes. claro. Mira, pues después de haber sido ¿no? El bailador, el que abría ahí en la secundaria, el baile solo, hacía mis solos y la gente, paso a la prepa, paso a la prepa y me cambia totalmente todo Ujú. radicalmente. Consigo una beca en la Salle, cuando yo pensaba que era el que sabía todo, o sea, el nivel académico de ahí, era abismal a lo que yo traía. Entonces, de ser así el social, el tener tantos amigos, pasé a ser el más serio de todos. Pues tú la conoces y es un cajón. Yo me acuerdo que estaba en las jardineras, yo Sí. yo era muy observador, pero me intimidó mucho, mucho, ¿no? Me intimidó. Tanto que yo le pedí, o sea, llorando, cámbiame de escuela, mamá. No quiero estar en esa escuela. Este, y pasó, estuve 2 semestres en otra escuela y para mi fortuna, la maestra de inglés y el coordinador, el hermano, fueron por mí. Me dijeron, no te vamos a dejar aquí. Tú te vas a regresar, nosotros te vamos a ayudar. Y regresó a la Salle y empecé a tener otro tipo de retos, ¿no? Otro tipo de retos. Cosa que me ayudó muchísimo porque evidentemente, o sea, destaqué en lo artístico, ¿no? En Sí. oratoria, en lo artístico, porque también se mueven, ¿no? Ujú. Pero me descubrí que también había gente preparada, que es que la mayoría de la gente ya se conocía de toda la vida. Sí. Pues yo llega un externo, ¿no? Y empecé a encajar en ciertos grupos, bueno, en la mayoría. Descubrí gente increíble, increíble, y pasó algo yo decidí, porque traía como inquietudes, ¿no? Empecé a estar en un coro y había algo que me llamaba, ¿no? Entonces se empezó el concurso de oratoria, vamos a suponer, no pintaba, ¿no? Porque era algo más interno, pero el concurso de canto ya se hacía en el Teatro de Lidson, era mucho más formal, era imponente, ¿no? Pero llegué a ganar el primer lugar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había también un club de música y de canto en la escuela y yo le pedí permiso al rector, en aquel entonces el padre Felipe, y, y me dijo, sí te puedes quedar, o sea, es parte de tu formación, veo que te gusta mucho, ayudas a que tú hagas el coro de aquí del seminario, etcétera, ¿no? El padre Felipe me dice, Sergio, te tengo un regalo para tu cumpleaños, te compré un boleto para que vayas a ver a un grupo. Me dice, va a venir Viva la Gente a Obregón y quiero que vayas. Te va a encantar. Y me regaló el boleto. Recuerdo era el 00001, el primer boleto, el padre, Sí. el padre Felipe, lindísimo, buenísimo, un tipazo. Y había una chava de Rock Club que le encanta, que canta precioso, canta precioso. Me dijo, oye, yo voy a ir al grupo, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos juntos. Aquí fue en el estadio, en el Tomás Oros Gaitán. Por supuesto que quedé maravillado de ver 150 jóvenes arriba de un escenario de más de 30 países diferentes que traen servicio comunitario, que traen un espectáculo semiprofesional, que traen una filosofía
ayudar a las comunidades, de entablar relaciones de paz y de hermandad entre las naciones, y traía, es otra cosa que fue diseñado para Sergio, ¿no? ¿Y qué año fue eso? ¿Te Eso recuerdas? fue, sí, claro, era la gira de Coca-Cola con Yuri, y me acuerdo fue a finales de los ochentas. Y entonces me dice, Sergio, cuando terminó el espectáculo, pues yo quedé maravillado, pero yo traía ya ¿no? Mis Ujú. cosas, y entonces dijeron, todos los interesados en pertenecer, vamos a hacer una entrevista. Y mi amiga me dice, sabes que yo me quiero entrevistar, y yo la esperé. Sentado ahí, llega una persona, llega un adulto, un señor, de la Ciudad de México, Carlos Acevedo. Y Carlos Acevedo empieza a platicar conmigo. Y entre la plática, no, pues que el seminario, que la escuela, que sí, que esto otro, que yo hago. Y entonces me dijo, tú naciste para estar en Viva la Gente. Wow. Entonces me dijo, déjame tu dirección, te voy a mandar alguna documentación y todo eso. Le dejé la dirección. Y cuál fue mi sorpresa, que me llegó un paquete meses después a la casa, donde venía la aceptación para estar en Viva la Gente. Wow. Qué maravilla. Entonces, claro que yo lo puse abajo de la cama de mi casa No lo y no, creo. y no quería saber de eso. Y para empezar, pues eran alrededor de $8,000 los que tenía que juntar. Es un programa educativo y cultural de 150 personas, no lucrativo, no religioso, pero que construye puentes de entendimiento entre las naciones, hace servicio social, te quedas con familias anfitrionas. Y lo traía en mi cabeza, y lo traía en mi cabeza, y lo traía en mi cabeza. Estaba en segundo de prepa. Lo traía en mi cabeza. Y pasó un año, había hubo un cambio de los seminaristas de filosofía, y se tuvieron que venir a Obregón. Y entre ellos un gran amigo que todavía es un gran amigo, Gerardo el Cachora, pues lo has de Ujú. conocer por Sí. ahí, ¿no? Él me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que leíamos todo, o sea, me llevé el paquete y me le dijo, oye, Sergio, aquí te están ofreciendo una beca. No te están ofreciendo, puedes ser candidato para una beca por talento, porque no se necesitaba tener talento para estar en la agrupación. Entonces, yo te voy a ayudar, y mira, yo creo que sí deberías de irte y esto, y empecé así, como que empecé a tener ese aliado. Y yo platiqué con el padre, y el padre le dijo, padre, mire, a mí me gusta mucho esto, yo quiero seguir descubriendo, pero yo también quiero descubrir otras cosas. Y pasó esto. Entonces, entre él y otro sacerdote me dijeron, nosotros vamos a ayudar. Pero antes de que todo eso sucediera, Gladys, yo, hice todos los trámites, porque yo no tenía visa. Hice todos los trámites, saqué junté mi papelería para el pasaporte, era menor de edad. Me llevé a mi mamá con un notario que me dieron permiso, yo quiero hacer, yo quiero ir, pero hijo, pero no, el dinero, ¿cómo le vamos a hacer? No sé, pero yo me quiero ir, yo me quiero, o sea, ya es algo, o sea, quiero intentarlo, ¿no? Yo me acuerdo que veníamos en el camión del seminario a la escuela, y yo ya traía maquilado, bájame aquí. Me bajé en mi casa, recogí los papeles, me fui a la central de autobuses y me fui a Hermosillo. Tiene que ser hoy. Me fui a la central de Hermosillo, era un fin de semana, era un viernes. Y nosotros cada 15 días dormíamos Tu en, casa. en nuestras casas, o una vez al mes, no recuerdo. Entonces dije, voy a aprovechar y me voy a ir muy temprano en la mañana. Y, y me voy a Hermosillo, llego al consulado y veo la ventana. Le estoy hablando de un chavito de 16 años, 15, Sí. 16 años, ¿no? Llego a la ventana, y pues le llevaba la carta de aceptación de Viva la Gente, y le digo, es que lo que pasa es que pues que quiero ir a ver si puedo conseguir una beca. O sea, yo sabía que si yo los tenía enfrente los iba a convencer. Y traía un mapa, me acuerdo,
de una de las chavas que se fueron varios de la escuela, se fueron a hacer un recorrido a la Universidad de Arizona y traen un mapa y ella, que también tengo mucho que agradecerle, Leti Esquer, mucho que agradecerle, su novio vivía en Tucson, me acuerdo, y el asunto es, o un amigo, no me acuerdo, pero el asunto es que yo ya traía todo preparado para ese día. Llego a la ventanilla y le digo, pues es que quiero un pasaporte y quiero una visa o un permiso para ir a sacar mi... Y me dice, mira, mijito, me dice, para empezar esto no es tan fácil, tienes que hacer fila, como todo mundo, ¿no? Porque yo llegué, yo Sí, sin saber, ¿no? Como todo mundo. Pero a ver, dame tus papeles. Y ya, sacó los papeles, entró a la oficina, me metió a una oficina, hizo una llamada de teléfono, llega una persona, llega con el pasaporte, le dice, llévalo. Me llevaron al consulado una vez. Habló con el cónsul de Estados Unidos para que me dieran aquellos, entonces ponían sí, un sello. un sello. Y ¿y qué hice? Arranqué a Tucson. Claro. Arranqué a Tucson ahí. Ahí, o sea, agarré el camión y me fui a Tucson. Es toda una plática súper larga, pero la voy a reducir. Yo llegué sin saber bien mi inglés, sin saber a dónde iba, di con la dirección. Yo para la hora que llegué, pues obviamente ya estaba cerrado, era un viernes. Ujú. Yo me tenía que esperar, era un permiso de entrada por salida lo que me habían dado. Entonces platiqué con la Leti y me dice, ¿sabes qué? Mi novia ahí viene para Obregón, vente con él. Y, y fue por mí, me acuerdo él, y cuando íbamos le dije, no, ¿sabes qué? No me voy a ir, no voy a esperar. Es que no me puedo ir, yo no voy a poder volver a entrar. No, pero es que no te puedes quedar y mira, aprovecha que esto y esto otro. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Pasa que habla recuerdo que él me decía que él iba a misa catedral de ahí, que está ahí en downtown. Y habló con el obispo, que se conocían, y le dijo, es un seminarista, y mira que eso está buscando, tráetelo para acá. Y me quedé con el obispo, le serví el sábado y el domingo. Bendito El Dios. lunes me lleva conmigo a la gente. Él era un padre cubano, recuerdo, y me lleva conmigo a la gente y les platica en inglés. Yo nada más escuché, salí con beca. Bendito Dios. Bendito Dios, salí con beca que era para el siguiente año. O sea, yo Ujú, tenía que todavía un año, ujú. ¿no? Concluir tu preparatoria. Ujú. Exactamente. Pues, actividades, no te imaginas, o sea, no te imaginas todo lo que tuve que hacer, ¿no? Para conseguir la mitad, porque conseguí nada más la mitad. Pero dije, yo con un semestre tengo. Pasa todo eso y, y pues preparo mis maletas, mucha gente me ayudó, mucha gente me apoyó, los del coro, no te imaginas, ¿no? Como que ya era proyecto de todos, ¿no? Y en aquellos entonces no había tanto accesibilidad, ¿no? Como ahora, que puedes, no, tú te tienes que mover de todas maneras. Ujú. El asunto es que yo llego tarde porque también había un solo vuelo, no sé si recuerdas, había un solo vuelo de Ciudad Obregón y yo llegué como 3, 4 días tarde. Desde mi llegada ya fue complicada porque yo llego era la, el staging que le llamaban, toda la preparación duraba 5 semanas ahí en la Universidad de Arizona y te quedabas con las familias anfitrionas y estabas todo el día preparándote de todo, ¿no? Había 4 grupos en el verano, A, B, C y D. Imagínate, casi 500 personas de Viva la Gente. Yo sin saber que mi inglés estaba súper limitado. En aquel entonces era un flaquito indefenso, ¿no? Yo me acuerdo que duré como 5 horas esperando a que alguien me atendiera porque yo no podía hablar. O sea, a mí fueron por mí al aeropuerto, me llegaron, espérate aquí, ahorita va a haber alguien. Había entonces yo estaba sentado hasta en el sol y me estaba durmiendo, me estaba muriendo de hambre. Entonces volteo y veo a una señora, haz de cuenta que es la
La señora Claus, la esposa del Santo Claus, ¿no? Es una americana. Merch. Y volteo, y voltea, y fue amor a primera vista. Ay, qué lindo. Amor a primera vista. Y la señora como que empezó a preguntar, y que no, yo me lo llevo. La señora tenía 5 alumnos en su casa, venía por ellos. Me dieron el cuarto de costura, recuerdo. Gladys, yo no sabía ni cómo accionar ni el baño, ni cómo ponerle o sea, me bañaba con agua caliente, me bañaba con agua helada, o sea, fue un choque cultural para mí el estar en Viva la Gente, y luego correr. Yo estaba en los 5 grupos, yo no sabía si estaba en el A, en el B, en el C, yo no, hasta que poco a poco. Y una de las experiencias, cuando ya estábamos haciendo el stage, sí hicieron como castings para bailar. Destaqué en eso. Y me ponían en todos los workshops de baile para que me aprendiera todos los bailes. Nunca, no sabía ni lo que estaba haciendo. Imagínate las instrucciones en inglés, estábamos todos. Escogían para que se aprendieran el baile y fueras parte del espectáculo, pues. Y yo metí una banquita al escenario. Ya cuando estaba, había una directora muy exigente, Lynn Morris, súper exigente. Yo nada más veía que todo el mundo así como gendarmes. Pues imagínate montar un espectáculo de 2 horas semiprofesional para 500 gentes. Tienes que ser en 5 semanas, tienes que ser muy estructurado. El asunto es que yo me acuerdo que me pidieron meter un banquito y sacar un banquito. Y era lo que yo fui feliz, yo hacía cartas. Me pusieron a meter un banquito, en el escenario, ¿no? Entonces, en una de esas, dejo el banquito, me voy y me dice, stop, me dice la señora. Y yo me quedé parado. Y luego, sing. ¿Será sing de cantar? ¿O cómo está? No, Swing. sing o swing, ¿sí? Y y ya pues llegó alguien como que siempre intentaba, o sea, la gente ahí fue muy, muy linda, ¿no? Y como que intentaban, no era el único mexicano, había un chavo que se llama John Barba, que nació en Estados Unidos, de familia, descendientes de mexicanos, que hablaba muy bien el español, y había Alma también era mexicana, pero ellos eran fluidos, ¿no? Y entonces ellos me ayudaron. Entonces es que quieren que cantes la de qué color es la piel de Dios, ¿no? De What color is God's skin. Y yo, pues sí me la sé, pero en español. Y todo el espectáculo realmente era en español, ¿no? Y empiezo a cantar, me acuerdo, se paró el mundo, ¿no? Bendito. Se paró el mundo. No por lo que canté, sino porque yo, pues era algo que yo ya sentía. Entonces, ya me dice, ¿sabes qué? Pues vas a cantar la canción, pero apréndete en inglés. Y sí, siempre mi estadía en, en Viva la Gente fue, híjole, un parteaguas de mi vida. Definitivamente, viajar a tantos países, hacer servicio social, tener el espectáculo. Yo tenía mucha orientación de espectáculo. Llegué en algún momento en el segundo semestre a sentir que estaba demasiado orientado y me estaba perdiendo de otras actividades que Viva la Gente realizaba, ¿no? El programa educativo, el hacer el avanzado, etcétera, ¿no? Pero me necesitaban tanto ahí ¿no? Que tuve que sacrificar ciertas cosas. Digo, si eventualmente tuve la experiencia. 6 meses después, yo ya no tenía dinero. Y se vino también otra vez la economía en México abajo. Y yo ya me iba a devolver. Y llega el director y casualmente Carlos Acevedo, el que me hizo la entrevista, llegó a ser mi director, ¿no? Llega Carlos Acevedo y me dice, ¿sabes qué? Sabemos que Viva la Gente es bueno para ti y tú eres muy bueno para Viva la Gente. Te vamos a dar el 100% de beca para el segundo año. Para esto yo era el mejor vendedor, ¿eh? Yo me ponía mi sombrero mexicano, me ponía mi zarape y andaba vendía los souvenirs y todo eso, ¿no? Pero yo siempre mis guardaditos, porque si te ibas a Ámsterdam, o sea, ¿qué te puedes comprar? Yo coleccioné fósforos, coleccionaba cosas que no me costaban, ¿no? De repente sí la campanita, la Torre Eiffel y cosas así, ¿no?
Pero yo llevaba $100, para gastar, que me los dio Betina Rosas, nunca se me va a olvidar. Pero los llevaba al fondo, así, que nunca los usé, realmente nunca los usé, no los necesitas. Y empecé a destacar ya mi inglés, empezó a cambiar, hasta llegaron a decir, no, ya no sabemos si fue bueno que hablaras, porque era tremendo, tremendo, tremendo. Y si era, por ejemplo, llegamos a cierta ciudad, ¿quién quiere? Y yo, o sea, antes de saber, tirarte en paracaídas, ¿no? Ok, ya levanté la mano, ni modo. No, a todo me arriesgaba, a Bendito todo, Dios. yo a todo me arriesgaba. Tanto que llegué a hacer un internship en baile, fui como que el aprendiz y hacía las listas y hacía los ensayos y etcétera dentro de mi año y me pidieron quedarme en ese verano. Cada 2 años cambian de espectáculo. La señora Marsh, la que me había, cada vez que yo estaba en Tucson, me dijo, yo sí te adopto. Vente a estudiar a la universidad, y vente a estudiar a la universidad, y vente a estudiar a la universidad. Y llego, terminé mi año, llego, me enrolo en Rock Globe, pero me voy a estudiar a la universidad a Arizona. Ok. Y obvio que seguí trabajando conmigo la gente. 18 años yo estudié Relaciones Internacionales y el primer año estuve trabajando en educación y ya todo lo demás como artista, enseñando a los nuevos estudiantes. Después hicieron una agrupación que era como más para convenciones, un poco como profesional. Entonces mi vida fue viajar, estudiar, viajar, estudiar, viajar, estudiar, viajar. O sea, así me la pasé. Yo terminé casi en 8 años la carrera, ¿no? Ujú. Pero valió la Sí, pena. claro, bueno, fíjate qué maravilla. O sea, finalmente estuviste 18 años de tu vida. ¿Cómo la decisión, el atreverte, el creer en ti? Yo creo que sí, obviamente creías en tu sueño, creías en tu proyecto, pues te lleva a lugares increíbles, ¿no? ¿Cómo tuviste esa capacidad de adaptación también, Exactamente. ¿no? Qué importante saber que el sueño implica pues un sacrificio. ¿Verdad? Para el que piense que la actividad artística no, hay mucho A sacrificio, no, no es mucho. solo diversión, pero cuando hay esa pasión, pues es muy, muy importante. Y bueno, y después, Sergio, vuelves Vuelvo a Obregón, evidentemente mi orientación se fue a lo escénico. Ujú, Estudié teatro, a la par. Yo estudié Fine Arts, ujú, estudié teatro, estudié todo lo que se refiere a las artes. Y me vengo a Obregón, me relaciono con el Rock Globe y yo ya quería también ya estar un poco más tranquilo, ¿no? ujú, Pues no, cual tranquilo, pues también con Rock Love hicimos bastantes proyectos. Yo llegué directamente y yo me quedé, fíjate, porque había un amigo, hay un amigo, que todavía es muy buen amigo, que me decía, es que tú te tienes que ir a Valores Bacardí, no sé si recuerdas sí, el, sí, el de bueno. Valores Bacardí. Y yo le decía que no, yo le decía que no, pues me inscribió y salí seleccionado. Ese cuento no lo voy a hacer muy largo, pero sí estuve un año en la Ciudad de México tocando puertas. Yo gané, o sea, llegué a ser, estuve entre los 10 mejores después de, ¿no? Yo me quedé, y aproveché, estuve en el Centro de Capacitación Televisa y hice audiciones para todos los grupos Timbiriche, Cairo, todos de aquella época. Me iba muy bien, muy bien, pero pasaba algo muy, muy curioso, ¿no? O sea, decían, no, pues es que tiene más talento que de lo que necesitamos. La verdad, no. Estuve en ciertas obras musicales, y sí, iba la gente, me vuelve a hablar para una gira en Latinoamérica. Me voy a la gira y es cuando yo decido ya retirarme, ¿no? Ujú. De todo esto. Y ya me vengo a Obregón, me comprometo con el grupo y empezamos a llenar los estadios, empezamos a hacer otro tipo de producción. No era la influencia que yo traía, pero sí era como que
No, Bueno, es que por supuesto que tenías ya ahora sí que muchas tablas y una visión, ¿verdad? sí, Creo que el tener una visión más allá de lo local, sin despreciar lo local, por supuesto, pero tú sabes que es muy importante, ¿no? Es muy exactamente. importante los otros escenarios, los otros públicos y todo lo que uno va aprendiendo, conociendo su pueblo, el pueblo que uno tiene o conociendo el espacio, pues sabes lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Y sabes que sí se puede, ¿verdad? En muchos casos, que sí se puede. Y eso pues te ha llevado a hacer, afinar tu liderazgo y hacer todos estos proyectos que han ido quedando, pues ya en la historia y tan sólidos, ¿no? Sí, y evidentemente encontré otro aliado, que es el padre Rogelio, que también que él era un visionario de los visionarios. Él siempre estuvo muy adelantado a su época y Sí. entendió mi lenguaje. Cuando yo llegué, yo casi no hablaba de la agrupación porque yo, ay, este fantoche ni nada, simplemente, solamente se veía pues en la actitud, a lo mejor en la forma de vestir, que yo ya llegaba, ¿no? Entonces él entendió mi lenguaje, nos hicimos aliados y le dimos para adelante, estuvimos en Televisa, en Disneylandia, estuvimos, o sea, viajamos al extranjero, empezamos a tener proyectos muy ambiciosos con el grupo y nos fue muy bien, tanto, bueno, a él lo tuvieron que cambiar a Empalme, yo no me quise ir a Empalme, le digo, Dios me cayó la boca porque me dice, Sergio, necesitamos venirnos, yo no puedo ayudar desde acá, yo no puedo, Ujú. necesitamos hacer el grupo acá. Y yo le dije, yo nunca me voy a ir en Palma. Y ya Y ves, ahí terminaste terminé mucho después de mi carrera profesional, dentro del trabajo de gobierno, ahí terminé, ¿no? dentro de eso. Y fíjate, bueno, todos estos proyectos que de las ONGs, de particulares también, ¿no? Las producciones que surgen de la sociedad civil y luego llegas al gobierno. Llego al gobierno y llego a una ciudad, pues pequeña, Ujú. pero sabes que yo miré una tierra así como con muchas oportunidades. Sí, claro. Aparte tenía el tiempo del mundo, ahí veías pasar una mosca y era eterno, ¿no? Era eterno. Allá había dos personajes muy importantes que influyeron también, el padre Rogelio, Ujú, que me duró muy poquito, la verdad, y José Luis Islas Pacheco, que él ujú. ya había sido pionero de la cultura ahí entonces, y yo siempre llegaba y oye, se hace, porque yo, así que no arrebatado, pero sí, pero llegué como te digo, siempre he vivido de retos. Llegó a previo al Jimena, que fue el que devastó Empalme. Eso sucedió a principios de septiembre, yo llegué un 16 de septiembre, y la necesidad primordial era Ujú. humanitaria. Había un lugar ahí que se convirtió en el refugio de muchas personas que se quedaron sin casas. Y dije, a ver, es que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. O sea, no en vano estuve tantos años en Viva la Gente, todo lo que es Rock Love, que también trae una filosofía muy, muy parecida de apoyo social. Hice el festival, lo hice en octubre, hice un festival que se llamó Cultura de Ayuda, donde participó casi todas las casas de la cultura del Estado, sin conocerlas, yo sin tener ninguna relación con el gobierno ni nada, Este fue tu primer proyecto con el gobierno. con el gobierno. Ok. Y logramos comprarles láminas y material para Ujú, construir, ujú. fue prácticamente como de 2 semanas de tanta Ok. participación. Entonces fue Empalme y posteriormente. No, yo estuve en Empalme la primera administración que duró 3 años, Ujú. en donde te digo que descubrí programas de gobierno federal, como tuvimos eso fue el 2010, 2010, ok. el 2009, 2011, 2013, y no sé si recuerdas que estábamos festejando, conmemorando el 100 aniversario de la Revolución Mexicana y el 200 Ujú, aniversario de la Independencia. Hice un proyecto, hice todo un musical donde había teatro, poesía, ujú. danza, etcétera, etcétera. Se llamó México celebra ayer y hoy.
hice el musical, escribí los temas, fueron inéditos, hice 2, 3 canciones, o números que ya existían, escribí los poemas y todo, y salimos seleccionados, de ahí nosotros, este, tuvimos mariachi, grupo norteño, un grupo de danza, un ensamble de cuerdas, tuvimos, y luego decían, oye, ¿y ahora qué? Pues se terminó eso porque solamente 3 presentaciones, pero tuvimos un año, a nosotros nos dieron un poquito más del 1 millón de pesos para todo eso. Entonces, ¿y ahora qué? Pues, ¿dónde meto? Ay, los participantes tienen que ser 100 personas por el número simbólico Sí, sí, sí. ajá, y todos querían continuar. Pues entonces pedimos prestado un lugar que después ya se convirtió en la Casa de la Cultura, ¿no? Y entonces vienes después de Empalme a Empalme de nuevo. Empalme. Ajá, cambió otro partido, a lo tenemos que dejar, ¿no? Sí, Lo tenemos claro. que dejar porque empezamos a hacer mucho, Ya había un movimiento. mucho ¿Y movimiento. cuando llegas acá a Obregón? a Ciudad Obregón? Resulta que en el segundo periodo me fue mucho mejor porque yo ya empecé a descubrir que la Cámara tenía apoyos para la cultura y eran muy nobles, no eran estrictos en cierta manera, pero te permitían hasta vuelos. Entonces, por ahí yo descubrí a alguien que no pertenece al partido donde yo estaba trabajando, pero pues, mira, aquí está el proyecto, se va a cerrar la ventanilla, pues dile que me calle la boca. Y le callamos la boca. Le callamos la boca, salimos seleccionados. Tuve que venir a Cócoles, me acuerdo. Y la verdad le agradezco en el alma que haya creído mucho en eso, porque a raíz de eso empezamos a tener festivales de los internacionales. Mariachi Vargas, la Sonora Santanera, Guadalupe Pineda, o sea, gente de mucho peso, ¿no? Y nos fue muy bien. No solamente fue un festival, fueron 2 festivales los que hicimos con bastante lana. Y Faustino Félix, que estuvimos juntos en la prepa, me habla y óyeme, él descubrió, él era diputado en ese entonces, y él dice, oye, ¿quién está bajando tanta lana para Empalme, no? Y oye, es el Sergio. El Sergio, pues me habla, le dije que era gente de compromiso, porque yo estaba por operar los festivales. Sí, claro. Entonces me dice, cuando yo sea alcalde, tú vas a ser mi director de cultura. Y él ya lo traía entre ceja y ceja, ya me traía aquí. Y él se lanza y él me fue diciendo, yo le dije, pues yo no campañas, no esto, si tú crees en mí. Y fue como me vine a Obregón cuando él gana. Me vine a Obregón, que también fueron retos. Se acabaron las ventanillas. El gobierno federal no estaba dando, o sea, yo traía así como que, oye, Obregón, mi pueblo, y vamos a hacer todo lo que hacemos en Empalme, ¿no? Pum, me di con pared con muchas cosas. Tuvimos la fortuna de que los rectores y los directores de las universidades, nosotros reuníamos cada mes y trabajamos, hicimos mucho trabajo por fuera. Fue un reto muy grande. Pero tú seguiste siendo músico, tú seguiste siendo productor, actor, productor. Y todo esto, pues sumamente interesante también, ¿no? Porque nunca has dejado tu esencia. Sí, yo, pues es algo que ya lo traes y coreógrafo, escribir, o sea, el 60% de las canciones que teníamos en el grupo eran canciones inéditas. Logramos hacer un proyecto, se llamó Por México. Y la verdad que es uno de los proyectos que más me orgullece. Es el espectáculo que más tiempo ha durado y es el que le pusimos, sin ser un grupo folclórico, hicimos un espectáculo mexicano. Hay una tierra morena, morena como su gente, mágica como un hechizo de inspiración.
con tierra de sierra y golfo, de valle y playa dorada, con piel de mujer bronceada y el encanto de su sol. Son Te aplaudo. canciones, son canciones que me nacían del alma, que hablaban de mi Y México, que esto, hablaban Sergio, tú tienes estas canciones ya registradas, tienes esas canciones ya, ya grabadas, ya registradas, grabadas. Ah, sí. pues qué maravilla, Ajá. qué interesante, pues hay que subirlas a las plataformas, o ya están, Sí, o cuéntanos. Y también de ahí esa época en la administración en la administración municipal, y posteriormente vas un tiempo a Litson, entiendo, o no sé, volviste a sí, Empalme o sí, algo sí, sí. así, Yo y terminé devastado, en, enfermo. uy, La verdad, me tiré al vacío con Obregón, me tiré al vacío, porque también tuve la propuesta de hacer ser director de turismo al mismo tiempo. mm, Y traíamos en la mira todo lo que estaba, todo lo de Cocori y sí, sí. lo Viachi que traíamos. A mí me cambiaron bueno, solicité que me cambiaran de secretaría, que fue también un gran mentor, Raúl Montes, y hicimos un trabajo, la verdad, formidable en ese aspecto. Pero al mismo tiempo, te digo, yo producía, yo seguía en el coro, o sea, seguía haciendo cosas, ¿no? ¿Cómo Seguía seguiste haciendo, con salud después de todo eso? ajá, entonces me colapsé. O sea, me colapsé, no comía bien, no dormía bien, Ujú. tenía muchos compromisos, no salía de vacaciones y no supe equilibrar también mi vida, ¿no? Sí, es un Es que gran son tres reto. años y se van a ir Sí. rápido y, y, y no me fue tan bien, entonces yo decidí, dije, hasta aquí. Ujú. Por más propuestas que yo tenga, yo hasta aquí. Y como habíamos trabajado con varias universidades, tuve propuestas con las universidades y me fui al Itson, estuve un año en el Itson Ujú. hasta que llegó la pandemia. La cultura siempre, pues, es el menor presupuesto, en fin, ¿no? Y nosotros los apasionados, pues siempre traemos ahí muchas historias que contar y mucho que decirle al mundo, ¿no? Creemos en nuestro proyecto, pero siempre sucede. Y como no somos gente, nosotros somos creadores, ¿no? Ujú. Creadores de cultura, pues sabemos que se pueden hacer las cosas, pero pues allá del otro lado la gente quiere otra cosa, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso no ha sido una limitante nunca, ¿no? Porque la pasión y la gente que te conoce y que cree en ti sabe que puedes hacer ahora sí que con casi nada mucho. Y eso es lo que pasa, es que es bueno o malo. Pero luego pasas de nuevo Bueno, yo me voy a Estados Unidos porque ujú, yo desde la universidad obtuve mi residencia en Estados Unidos y ujú, dije, y yo siempre lo había pospuesto. Al principio no quería porque tenías que renunciar a la ciudadanía mexicana y decía, ah, ¿cómo voy a dejar de ser mexicano? Entonces me quedé sin chamba y dije, no, pues me voy a Estados Unidos y aplico para la ciudadanía. Estuve trabajando con muy bajo perfil, en un trabajito muy sencillo en el Centro Nacional Hispano y estuve trabajando en algunas cosas ahí muy, muy superficiales. Pero me ayudaron a que yo pudiera tener la posibilidad. No pasaron ni 3 meses cuando yo ya me había convertido en ciudadano estando allá. Sin embargo, me quedé todo el año. ujú. Antes del año empecé a tener propuestas ya más interesantes de trabajo allá en Estados Unidos, pero recibo una llamada de Álamos, una llamada de Navojoa, una llamada de Guaymas, una llamada de Empalme para ser director de cultura. O sea, en una semana. Entonces dije, Diosito, ¿no? Entonces yo, bueno, pues me voy y decidí Empalme, porque yo ya era Pues un, un hijo de empalme. un hijo de Empalme, un hijo de Sí. Empalme y aparte pues conocí al equipo, dije yo no quiero tanto estrés, Ujú. voy a continuar con la dinámica, el equipo formidable, el equipo de Empalme, con una capa, crecimos juntos, pues Sí, siempre, o claro. sea, tuvimos muchos retos Ujú. fuertes y aparte el alcalde Luis Fuentes Aguilar
hijo de un exalcalde, que fue mi exalcalde, pues dije yo me voy a sentir en confianza, vamos a... Claro. Eso era importante también. Gracias a Dios he tenido muy buena comunicación con los alcaldes y eso es muy importante, la relación que tengas con los alcaldes y el apoyo y la confianza que te den, ¿no? Para hacer tu trabajo. Entonces decidí irme a Empalme y una de las estrategias que yo tengo es conocer bien a los nuevos directores del instituto. Voy con la maestra Aldaco, le presento propuestas. Ella le entró con todo Empalme, con propuestas para la comunidad de pescadores, para los indígenas, para un centro cultural, y la verdad que tuvimos muy buen trabajo. Entre esa relación, pues sale la propuesta, ¿no? Sale la propuesta de venirme a Obregón y apoyar con el museo y, y cosa que me tiene enamorado, ¿no? Sí, has hecho maravillas con el museo y bueno, y pues te felicito por eso. En otro momento espero me acompañes de nuevo Gracias. para platicar sobre esta parte. Y volviendo un poquito a la parte, fíjate, eres un creador, bueno, en muchas áreas ya nos platicaste, ya te estoy descubriendo también. Eres un creador, has tenido la oportunidad de estar en este mundo de lo que viene siendo lo particular, en el otro de las ONGs, en el mundo has estado, que es muy importante también, esa experiencia que vas recogiendo y te vas dando cuenta que también la cultura en otras partes del mundo también no es nada fácil, ¿verdad? Pero que se pueden hacer las cosas, te da confianza. Y también en la otra, que es por supuesto, básico, la relación con el gobierno, todo lo que desde el gobierno se puede hacer, porque hay mucho que se puede hacer, y tener la oportunidad, todas estas experiencias y, y poder estar en un ámbito como el que está solita, como el museo, como las direcciones de cultura, en fin, todo esto, pues oye, eres una persona con una gran capacidad, ¿no? Eh, sabes a qué enfrentarte y creo que lo has hecho muy bien, ¿no? Actualmente, y sobre todo que tienes un gran carisma que se siente, que entras a los lugares, a los espacios que tú organizas, y no lo digo de verdad con, con ánimo de adular ni nada, pero sí te reconozco, pero de ahí dónde viene, pues viene de eso, ¿no? De una persona visionaria que sabes lo que vive un artista, Ujú, ¿verdad? Porque todos igual, el escénico, ujú. el plástico, el que escribe, pues todos, Que, ahora sí que, que te voy a que somos, interrumpir y quiero aprovechar que agradecerles a todos ustedes los artistas sí. visuales porque esa fue una de mis frustraciones en la vida, que no pude desarrollarme en esa área. Pero Oye, desde qué que estuve, goloso. pero desde que estuve en la administración, no sé si recuerdas que yo hacía Sí, 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 infinidad, o sea, fue cuando nos fuimos a los restaurantes, a los cafés, nos sí, fuimos a sí. infinidad. Yo decía, ¿cuántos años va a cumplir el festival? Pues vamos a hacer tantos, Sí. exhibiciones. Yo me realizaba de verlos a ustedes, me realizaba, no te imaginas, se me hacía la cosa más maravillosa, porque Finalmente, el promotor también es un creador, ¿no? Porque creas ideas, espacios, oportunidades, y porque de pronto te encuentras, a mí también que me tocó la oportunidad de ser parte en algún momento de gobierno, ser directora, hay gente que luego dice de fuera, es que si eres creador no puedes ser, no, sí puedes, o sea, si tienes realmente, si tienes la capacidad, porque sabes lo que necesitan los artistas, sabes lo que necesita exactamente, el público, sabes lo que está quiere. sensible. Sí, claro, eres muy sensible. Tendrías que ser Ah, como muy cerrado, ¿no? O que no tengas la vocación del servicio, porque también se requiere, se ¿no? Para el requiere. servicio público o incluso el privado, pero sí se requiere. Pero esa es una formación muy completa porque sí, el promotor es un creador, pero finalmente, ahora que estamos platicando de tu persona, que eso es el objetivo de esta charla, pues eres un gran descubrimiento. Yo sabía y tenía conocimiento de ti y lo que transmites, pero realmente es una persona con una formación muy sólida, ¿verdad? Con experiencias
muy claras y muy sólidas también, ¿no? En otras partes y sí ayuda, por supuesto, sí ayuda el estar en otros escenarios, el enfrentarte a otros públicos, porque de pronto, bueno, aquí en el público nuestro nos aplauden los nuestros, pues no, ¿verdad? Ujú, Pero sí. cuando has tenido esa oportunidad, pues sí que es muy valioso, porque tú mismo te retas y también sabes que, como te decía ahorita, hasta dónde podemos llegar. Y bueno, y Sergio, tú de Ciudad Obregón que estás ahorita, te estoy hablando ahora sí que como creador, yo sé que como productor y como promotor tienes muchos planes y muchos proyectos y los que se van sumando cada momento y cada día. ¿Y tú? ¿Qué sigue para Sergio? Pues mira, sí, sí me lo he preguntado y sí me lo han preguntado. Yo pues estoy en una etapa de la vida, ya estoy maduro, ya este, eh, las experiencias que he acumulado en el caminar me han dado la oportunidad de mira, yo siempre he dicho, estoy donde debo de estar y estoy donde soy feliz, ¿no? ¿Qué sigue para Sergio? Yo traigo muchísimos proyectos, traigo muchos proyectos. Ahorita ya traigo proyectos también ya personales. Mm. Digo, independientemente de que tengo mi negocito, tengo, sin embargo, yo trato digo, como siempre he trabajado para el gobierno, he tratado de manejar las formas y los perfiles y no aprovecharme. Me llegaron a decir, ¿no? Me llegaron a decir, oye, ¿por qué no metes al Rock Globe? Yo al Rock Globe nunca lo metí cuando estuve en la dirección de cultura. Nunca, 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 nunca. Parece que es un castigo en lugar de un beneficio y que, mira, bueno, pero a lo que voy es sin embargo, vas descubriendo, o sea, estás a como lo veo ahorita, o sea, ahora que regreso a Obregón, por ejemplo, que regreso a Obregón y veo el crecimiento que han tenido todos los artistas que yo dejé cuando estuve en la administración, los conocidos, y veo el crecimiento y veo la actualización y veo que siempre se están preparando y que nunca es suficiente. Entonces también son un referente para mí, ¿no? Son un referente. Yo digo, tenemos siempre que adaptarnos a los tiempos. Ahorita, pues todo lo que es la tecnología, todo lo que son los medios, todo esto se puede volver tan efímero y tiene que ser ya y tiene que ser en el instante. Pero desde el momento en que tú te estás parado, o sea, que tú estás sentado en una entrevista y tienes, por ejemplo, esta obra de arte que está aquí atrás, ¿no? Ya se vuelve algo que puede trascender, ¿no? Que puede trascender. Nunca ha sido la intención de que, pues, ni reconocido, ni nada. Yo siempre he dicho, el puesto no te tiene que hacer a ti, tú tienes que hacer el puesto. Y tengo que aprovechar las oportunidades de una persona que tiene la oportunidad de que le ofrezcan el trabajo. Y no solamente el trabajo que te gusta, que te apasiona, ya es una bendición y es una garantía. Entonces yo traigo ciertos proyectos, la reactivación del Rock Club, que hace desde la pandemia hemos estado medio estacionados. Ya traigo un super proyecto, ya platicamos con ciertas personas, porque es seguir produciendo es como me veo. Hasta que ya no pueda ver y no pueda caminar, tengo que seguir produciendo porque eso me da vida, o sea, me motiva. Otra cosa que descubrí, no solamente las personas que han estado toda una vida labrando dentro de la creación, cómo han evolucionado, descubrí que vienen nuevos movimientos y nuevas formas de trabajar y que tienes que saber adaptar a eso, ¿no? Y el museo me ha brindado también la oportunidad de conocer gente extraordinaria de dónde salieron estas ideas, ¿no? Y que pum, empiezo a maquilar y veo cómo la transformo y cómo la hago y cómo la aterrizo, ¿no? Porque también llegan chavos que, ¿y cómo le hago, no? ¿Y para dónde voy? ¿Y dónde? Entonces, ahí está, digo, todavía siento la necesidad de que puedo seguir, este,
puedo seguir en esto y yo como Sergio, es una de las satisfacciones más grandes que tengo, ¿no? El poder estar haciendo lo que me gusta. Bueno, que lo dices, porque así es como yo te veo. Y bueno, estoy maravillada con esta conversación. Ay, Quisiera que gracias, durara Gladys. esta plática ahora. Bueno, yo creo que nos la debemos en la segunda parte, Fíjate pero que... además la otra parte que estás viviendo ahorita, que estamos viviendo contigo en el museo, ya habrá otra oportunidad para platicar, si quieres en el museo o acá, Ajá. por supuesto. Y porque también es muy interesante todo eso que has hecho. Pero hoy quería que dar a conocer a Sergio, dar a conocer No, no, esa gracias. persona, ese personaje, con todo respeto, ¿no? El decirte un personaje, porque sí lo eres, que has hecho, que inspiras, ¿no? Y yo creo, Sergio, que eres poco conocido en eso. O sea, en esto que nos has platicado, yo creo que eres poco conocido. La Exactamente, verdad, sí. creo que tú eres como la gente grande, que es grande en lo que hace, que finalmente hay una gran humildad, porque lo que haces lo haces de corazón. Entonces, a veces dices, ni para qué salgo en la foto, ni para qué platico, ni para qué digo, porque los actos y lo que proyectas habla de ti. Pero también es importante para nosotros, el resto de las personas, sobre todo los que somos de aquí de Ciudad Obregón, pues conocerte, conocer quién eres, saber, porque eres un referente, eres una inspiración. A mí, de verdad, me llenó esta conversación como pocas, Gracias. porque es una gran inspiración, ¿verdad? Hay muchísima gente que, y fíjate, decíamos, y no quiero hacer muy largo el final de esto, pero sí es importante contextualizar la época en la que tú nos contabas todo esto que viviste, sí es importante, ¿no? Actualmente los jóvenes a veces andan perdidos, digo jóvenes porque yo ya no estoy joven, pero los jóvenes andan perdidos un poquito en eso y actualmente hay muchísimo recurso para ver el Exactamente. mundo, Ajá. ¿no? Para saber, para ver, no tenés que estar viendo un selecciones como nosotros, Ajá. sino que realmente las oportunidades y los medios son muchos, pero aquí es la pasión. Me encanta la pasión que tienes, sé que nunca la vas a perder, ¿verdad? Porque lo desbordas. Me encanta tu historia, maravillosa, ojalá que la escribas. O sea, ojalá que, bueno, que este documento quede también como parte de esta historia, de esta información, porque sí es importante, los que han luchado, los luchones, ¿verdad? Los luchones porque el arte, porque la cultura, porque sí se puede, porque si en otros momentos se pudo, se puede más ahorita, y que a pesar de lo que decíamos, a pesar de que nunca hay presupuestos, pero en toda parte del mundo es Ujú, igual, ujú. tú lo sabes, que no hay presupuestos, la cultura de verdad, el arte de verdad, nos hace vivir un mundo mejor, Exactamente, ¿no? Nos hace exactamente. ser mejores, nos hace encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Para lo que lo anden buscando. Nosotros quizá tengamos otro sentir en el arte, es parte nuestra, pero ojalá que mucha gente se vea beneficiado de lo que irradias, de lo que tú has irradiado, de lo que tú has hecho, de esas huellas de las personas que se han formado a tu alrededor, que ahorita ya son adultos también, pero que sé y estoy segura que mucha gente se ha beneficiado de esa persona que tú eres, de tus sueños, de tus creaciones, de tus producciones y de todo eso que es ya un legado, la música, ¿verdad? Sobre todo el arte escénico y por supuesto en la promoción cultural, porque también en la promoción cultural se es maestro, has Ujú. sido un maestro y eres un maestro de hacer que un espacio florezca, ¿verdad? De hacer con muy poco, mucho, ¿no? Y de hacer que la gente voltee hacia la cultura, voltee hacia el arte, que tenga deseos y ganas de tener una experiencia y que tenga muchas ganas también, ¿por qué no?, de seguir tus pasos. Pues espero que es una responsabilidad lo que sí, no sé si recuerdas al principio de la conversación, había cosas, algunas limitantes en yo poner atención y todo eso, yo hasta muy grande descubrí
Y esto no lo digo como algo muy relevante, ni mucho menos, o que me vean diferente, o que vean que hay algo especial en esto, pero pues descubrí que tengo TDA hasta muy grande y eran las razones por las cuales yo siempre sufrí esos retos, ¿no? Y acabo ahorita ya lo digo con mucho más soltura, porque acabo de tener una conversación traje a una persona para una plática acerca de esto, sin yo, de hecho yo no iba a estar en esa conferencia y me encontré con muchos artistas que Yo soy una de ellas. que padecemos eso. Y Muchos tenemos un artistas. brainstorm así de que... Sí, entonces, digo, en aquellos entonces no teníamos ni siquiera la manera de que nos diagnosticaran, ni tenía terminología, pero existía, y yo creo que, y lo digo porque sé que habemos muchos por ahí, y no necesariamente tiene que ser eso, siempre te vas a encontrar con retos ilimitantes. Sí, La vida siempre se va a presentar en cualquier área de tu vida, en sí. cualquier área de tu vida. Aquí lo importante es que tú te mantengas constante y que estés así como gotita de agua, para que precisamente esto florezca, ¿no? Que también Ujú. aliados, siempre hablé de aliados, o sea, que siempre estés con las personas con las que te motiven, te ayuden a Ujú. crecer y que tú puedas contribuir un poquito con ellos, porque hay gente que opone resistencia o que te pueda limitar, porque habemos de todo, ¿no? Y yo creo que ahí radica también el que siempre he estado con gente rodeada que me ha ayudado a crecer y que he ayudado a Eres una crecer, ¿no? persona confiable, ¿no? O sea, Sí. le has apostado mucho a tu solvencia moral, es decir, pues claro que creemos en ti, claro que le apostamos, claro que te apoyamos, por supuesto. Y bueno, ojalá que hagamos una tercera charla para que nos hables de la música o de la poesía o que nos leas algo, por supuesto. Y pues solamente agradecerte. No, Fue un momento gracias. maravilloso el de hoy. Me voy así, me quedo llena de toda esa energía, de todas esas cosas maravillosas que has hecho, que nos has regalado al mundo, ¿verdad? Porque realmente entender que el creador regala, ¿verdad? Muchas Ujú. gracias, No, Sergio. muchísimas gracias por la invitación. Gracias.